Hola, buenos días. Esta es la tercera clase de temas selectos de física y en la página que nos quedamos es en la página 31. Bueno, para esta clase o para esta explicación, uno de los requisitos importantes es tener a la mano su calculadora, ¿ok? De preferencia, si ustedes ya saben qué es lo que van a estudiar, si están interesados en una carrera afín a las matemáticas, ingeniería, arquitectura y toda esa rama, les recomiendo mucho, si no lo tienen, que inviertan en una buena calculadora o consideren tener una muy básica. Esta es la mía, es una Casio FX991 LA Plus. Y lo primero que ustedes deben de fijarse siempre antes de hacer cualquier tipo de procedimiento matemático es que su calculadora no esté en radianes. Entonces, ¿cómo van a saber si está en radianes? Aquí en la parte superior de la pantalla tienen unas letritas y mayormente si está en radianes va a tener la letra D. No sé si lo van a alcanzar a ver. Si está en radianes, va a tener la letra, esta pequeña letra en R. Pero si está en D, es que está en decimales. Y ustedes lo pueden cambiar, pueden reprogramar su calculadora de la manera que es aquí, no sé cómo es. Shift, ok. Esta tecla que se llama Shift es la que nos va a ayudar a activar el comando que se llama Clear. En mi calculadora está dentro de la tecla 9. Entonces le voy a oprimir primero Shift y después le voy a poner Clear, que es la tecla 9. Me salen estas opciones que dice, la 1 me dice configuración, la 2 memoria y reiniciar todo, y lo voy a oprimir en 3. Todo, y luego me lo vuelvo a preguntar que si quiero reiniciar todo, lo vuelvo a decir que sí, me dice qué tecla debo oprimir, que aquí en mi tecla es igual, y ya después me dice que ya quedó, y la tecla que me dijo que primera es la de AC. Y así es como van a reiniciar su calculadora. De todos modos, ahorita tengo una Casio FX, la voy a traer y les enseño también cómo se reinicia. Bueno, esta ya es la que creo que todos tenemos, la más básica. Y cómo vamos a reiniciarla es de la misma manera. Voy a oprimir la tecla Shift y la tecla Clear, que la tiene aquí esta calculadora. Entonces coloco Clear y Shift y también me dice lo mismo, si quiero en modo o todo, y lo voy a dar en todo. Y voy a resetear y me dice que ya está reseteando y lo oprimo igual. Bueno, antes de esto lo oprimí igual y con igual ya queda. Y de esa manera, aquí también esta letrita es la que les va a indicar si está en decimales o en radianes. Y siempre vamos a trabajar, bueno, por lo menos ahorita en decimales. Cuando trabajamos en radianes es cuando hablamos sobre ángulos y normalmente te los piden que usen radianes. Bueno, nos quedamos en la página 31 y la explicación dice naturaleza de la fuerza magnética. Hurtner D. and Johnson W. 2004. Cuando una carga se coloca en un campo eléctrico, la carga experimenta una fuerza eléctrica. Por consiguiente, es natural preguntar si una carga colocada en un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Para este caso deben cumplirse dos condiciones. Ok, la primera es, ¿qué cosa dice el primer párrafo? La carga experimenta cuando una carga se coloca en un campo eléctrico. Si tenemos una carga que puede ser un protón, electrón, neutrón, todo eso que vimos en física 1, creo que se debe ver. Nos pregunta, cuando una carga se coloca en un campo eléctrico, la carga experimenta una fuerza eléctrica. Ahora la pregunta es, si coloco una carga en un campo magnético, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? O sea, y para eso se hacen un montón de estudios y por lo general lo que nos ayuda más es hacer un ejercicio sobre una unidad en específico, que es una sola carga. Hay muchas cargas y muchas variantes de cómo puedes manejar la carga, pero para este ejemplo vamos a manejar solo una y les voy a explicar ahorita los gráficos de la página 31. Bueno, para que una carga tenga fuerza magnética en un campo magnético deben cumplirse dos condiciones. La primera es que la carga debe estar en movimiento, no debe estar en reposo.
La segunda es que la velocidad de esta debe ser perpendicular a la dirección del campo magnético. Es decir, si una carga de prueba se mueve paralela o antiparalela como se muestra en la siguiente figura, entonces la carga no experimenta fuerza magnética. Esta imagen, que se conoce como B, es la representación de un campo magnético. Y esta es una carga que está hacia este sentido y está hacia este sentido. Este es un campo magnético y en la dirección del campo magnético nos lo indican estas flechas, ¿ok? Entonces, esta es la carga y este es el campo magnético. Lo que nos decía el inciso A, si una carga de prueba se mueve paralela o antiparalela, entonces la carga no experimenta una fuerza magnética. Este es el sentido del campo y aquí de esta manera se están moviendo paralelos a este campo. Es por eso que no, en esta condición no existe una fuerza magnética, ¿ok? Estamos hablando acerca de fuerzas magnéticas. La segunda, el inciso B. Si la carga se mueve perpendicularmente al campo magnético, como se observa en la figura, entonces la carga experimenta la máxima fuerza posible. Aquí va, esto es lo mismo que acá tenemos, pero ahora nos dice que la carga se mueve no hacia este sentido, sino hacia el sentido perpendicular de este sentido del campo, ¿ok? O sea, así. Aquí es una plaquita nada más para demostrar la perpendicularidad entre este campo y este, ¿no? Entonces, la carga que tenemos ya no se mueve para aquí ni para acá, ahora se mueve hacia acá, en perpendicular. Y ahí es cuando ya hay una fuerza magnética, que es lo que se demuestra con este vector, con esta flecha, que lo vamos a denominar como F. Entonces ya tenemos tres componentes en este simple dibujo, ¿no? Tenemos el campo magnético, que es esto, tenemos una carga que se mueve perpendicularmente al campo magnético y la consecuencia de esto es que hay una fuerza magnética, ¿no? Ok, así, hasta ahí vamos bien. Me dicen, paren el video, repásenlo o mándenme un mensaje de no le entiendo a esto. Y a pesar de todo esto, esto es lo que nos va a ayudar más adelante a comprender la regla de la mano derecha, ¿va? Porque ya tenemos tres factores: velocidad de la carga, la fuerza que produce todo esto y el campo magnético. Y dice C. Si la carga se mueve con un ángulo con respecto al campo magnético, como se observa en la figura, entonces solo la componente de velocidad que es perpendicular al campo magnético origina una fuerza magnética. Esta fuerza es menor que la máxima posible. La componente de velocidad que es paralela al campo magnético no produce ninguna fuerza. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo esta lectura? Que muchas veces o que algunas veces la carga no se va a mover perpendicularmente, ¿no? Va a moverse con cierta inclinación, que es lo que tenemos acá en algunos casos. Entonces, que se mueva con inclinación no quiere decir que va a dejar de tener una fuerza, sino que va a ser menor que cuando se mueve a 90 grados con respecto al campo magnético. Entonces, la lectura nos dice... Entonces solo la componente de velocidad que es perpendicular al campo magnético origina una fuerza. O sea que si nosotros queremos calcular esta fuerza, vamos a calcular la proyección de esto, ¿no? Entonces para hacer la proyección de esto, si quisiéramos sacarla de acá, sería coseno. Pero como necesitamos sacar la proyección perpendicular, vamos a usar seno. Esto es un triángulo, imagínense así. Y lo que queremos es la proyección perpendicular, ¿ok? Esto no quiere decir que no va a tener fuerza magnética, sino que va a ser la fuerza magnética menor que cuando la tenemos a 90 grados. No sé si me explico, pero un breve resumen de esto es que la mayor cantidad de fuerza magnética en un campo magnético se va a dar cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético. Y si hay una carga que se mueve que no sea a 90 grados, va a tener campo magnético, pero va a ser menor que cuando ésta se comporta de esta manera, ¿ok? En la página 32 continuamos. Por lo anterior se define la magnitud B del campo magnético en cualquier punto del espacio. Se define en el siguiente modelo matemático.
Si queremos saber la intensidad de este campo magnético B que tenemos acá, ya tenemos tres elementos acá. Tenemos el campo magnético, tenemos la fuerza, la velocidad. Y si queremos saber cuál es la magnitud de ese campo, va a ser el cociente entre la fuerza que se genera por la carga, dividida entre la carga por la velocidad por el seno del ángulo que tenemos. ¿Ok? Donde F es lo mismo que nos dice, magnitud de la fuerza magnética sobre una carga de prueba positiva Q0 cuya velocidad V forma un ángulo θ mayor que 0 pero menor que 180 con el campo. B, es lo que acabo de decir, es F. Y B es el campo magnético, el cual es un vector y su dirección se puede determinar usando una aguja de brújula. Esto es prácticamente lo que decíamos en la clase pasada, de que la dirección del campo magnético va a ser lo que nos indique la brújula o, en dado caso, la regla de la mano derecha que nosotros vamos a aprender o que nosotros ya sabemos usar, ¿no? Tal vez ustedes ya saben. Luego nos dice la lectura, la unidad de intensidad del campo magnético en unidades del sistema internacional del modelo matemático es Newton sobre segundo por Coulomb por metro. Esta unidad se denomina Tesla en honor al ingeniero estadounidense de origen croata Nikola Tesla de 1856 a 1943. Así, un Tesla es la intensidad del campo magnético en el que una carga de prueba unitaria se desplaza perpendicularmente en un campo magnético con una velocidad de 1 metro por segundo y experimenta una fuerza de 1 newton. Se deduce matemáticamente de la siguiente manera. V es igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad por el seno de θ. La fuerza lo vamos a medir en newtons, la carga en coulombs y V por el seno, recordamos que la velocidad es en metros sobre segundos. Simplificando esto nos quedaría newton sobre segundo coulombs por metro. Pero de aquí sacamos que A de amperes es igual a coulombs sobre segundo. Si despejamos C en el modelo anterior, tenemos que C es igual a amperes por segundo. Sustituyendo C en el modelo NSCM es igual a NS coulombs, lo voy a sustituir por ASM, y eliminando términos semejantes nos quedaría que, o resumiendo, porque en realidad esto es coulombs, es newtons sobre coulombs por metro, que es lo que nos acaba de decir prácticamente este párrafo. Y la siguiente lectura dice, se debe considerar en ocasiones que el campo magnético es mucho menor a un Tesla. Por ejemplo, la intensidad del campo magnético cerca de la superficie terrestre es de aproximadamente 10 a la menos 4 Tesla. Por lo anterior es recomendado utilizar una unidad de campo magnético denominado Gauss. Aunque no es la unidad de sistema internacional, el Gauss es de tamaño conveniente para muchas aplicaciones que impliquen campos magnéticos. La relación entre un Gauss y un Tesla es la siguiente. Un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Teslas. Ok, y ahora vamos a la página 33 que dice, con lo que respecta a la fuerza para determinar su dirección, es conveniente utilizar la regla de la mano derecha, como se observa en la siguiente figura, que es la de la página 33. Regla de la mano derecha. Extiende la mano derecha de modo que los dedos apunten en la dirección del campo magnético, B, y el pulgar apunte en dirección de V, de la carta. La palma de la mano entonces está de frente en la dirección de la fuerza magnética F, que actúa sobre una carga positiva. Esta regla es como si la palma abierta de la mano derecha empujase la carga positiva en dirección de la fuerza magnética. Si la carga del movimiento es negativa en vez de positiva, entonces la dirección de la fuerza magnética es opuesta a la predicha por la regla a la mano derecha. Ok, esto es lo que les estaba explicando. Esto es el campo magnético que teníamos prácticamente en la página anterior. Imagínense que este es el campo magnético, así una plaquita como la que tenemos en la figura. Y nos dice, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mano así. Ok, no sé cómo ponerlo. Así. Bueno, y dice, el pulgar apunte en dirección de B de la carta. La palma de la mano entonces está de frente a la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre una carga positiva. Nosotros vamos a distinguir que este va a ser el campo magnético, uno de nuestros pulgares va a ser la dirección de la partícula o de la carga, y
los dedos van a apuntar hacia la dirección del campo magnético. Suponiendo que mi dirección del campo magnético va de mí hacia ustedes, voy a alinear mis 4 dedos con ustedes y este dedo sería la velocidad de la carga. Por lo tanto, la fuerza que se va a generar va a ser hacia arriba, ¿no? Para arriba, imaginariamente. No sé cómo ponerlo, pero imagínense que aquí debajo de mi palma está la libreta. Esta es la velocidad y, perdón, estaba mal alineado. Esta es la velocidad y estos dedos son la dirección del campo magnético. Por lo tanto, la fuerza sería de esta manera. Esta es la fuerza que saldría. Ok. Esta regla de la mano derecha solo nos va a servir para saber en qué sentido está nuestro campo. Si ya sabemos que nuestro campo está así, vamos a alinearlo con este y así. Pero ¿qué pasa si nuestro campo está de otra manera, que está así? Nosotros tenemos que alinear nuestras manos y de esa manera nos va a decir hacia dónde va toda esta. Por ejemplo, yo lo que hago, se me hace más fácil, es dividir mis dedos, mi dedo de en medio, mi dedo pulgar, mi dedo índice y mi dedo pulgar en 90 grados cada uno. Entre el de en medio y el índice hago esto, que son prácticamente 90 grados, y entre el índice y el pulgar igual 90 grados. Entonces de esta manera yo le asigno un valor a cada dedo. Por ejemplo, puedo decir que este va a ser mi campo magnético, que esta va a ser mi velocidad y que esta va a ser la fuerza, porque recordamos que la fuerza de la carga va a ser siempre perpendicular, ¿no? Entonces, con mis 3 dedos trato de alinearlos hacia donde me dice el problema que voy a tener. Si por ejemplo me dice que este va a ser, si tengo una carga y me está diciendo que la carga tiene este sentido, este puede ser mi campo y este mi carga, entonces voy a alinear mi dedo hacia el sentido de la carga. Y de esta manera ya voy a decir que mi campo magnético está hacia acá, la velocidad es hacia acá y la fuerza va a resultar en este sentido. Puede ser sentido positivo o negativo. Caso contrario que me dijeran, no, el sentido de la carga es hacia abajo. Bueno, aquí tengo la carga y voy a apuntar mi dedo índice hacia el sentido de esa misma carga y no moviendo mi dedo voy a saber hacia dónde está el campo magnético y mi fuerza ya sería en este sentido, ¿ok? Sin mover mis dedos, pero asignándoles un valor que yo estoy conscientemente de eso, es como voy a saber la dirección de mi campo magnético y la dirección de mi velocidad. Y simplemente, bueno, yo sí me acomodo, pero igual les invito a que no se queden con lo que yo les cuento o con los que vienen aquí en la guía. Ustedes busquen el video que más les acomode para que ustedes comprendan el inicio o el concepto de la regla de la mano derecha. Yo creo que también ya lo han visto en, no sé, matemáticas, no sé. Debieron de haberlo visto, pero si no lo vieron, pero pueden buscar un video y después no se cansen hasta que ustedes no lo entiendan, inténtenlo y eso les va a servir bastante, ¿vale? Ok, el ejemplo 1 de la página 33 dice, un protón en un acelerador de partículas tiene una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundos. El protón encuentra un campo magnético cuya magnitud es de 0.40 teslas, formando un ángulo de θ que es igual a 30 grados con respecto a la velocidad del protón. Determinar A, la magnitud y la dirección de la fuerza magnética del protón, B, la aceleración del protón y cuál debe ser el valor de la fuerza y de la aceleración si la partícula fuese electrón en vez de protón. Para empezar, ¿alguien de ustedes sabe qué es un acelerador de partículas? Bueno, que yo sepa, existe uno en Ginebra, cerca de Francia, y de hecho hay un chico que lo explica muy bien, se llama Javier Santaolalla, tiene un canal en YouTube y él también lo explica bastante bien, creo que de ahí aprendí, bueno, ahí investigué. Y un acelerador de partículas. Ustedes han visto, bueno, no me gusta, Flash, es un superhéroe que es el más rápido sobre la Tierra. Y
cuando Flash quiere viajar al pasado, él tiene que alcanzar una velocidad muy grande. Entonces se mete a una parte de laboratorios Stark donde hay un circuito circular. Ok, un acelerador de partículas es poner una partícula, la que sea, llevarla a grandes velocidades y colisionarlas, o ver qué es lo que pasa cuando esa partícula llega a altas velocidades. Puede ser una partícula de cualquier elemento de la tabla periódica y se usan precisamente campos magnéticos para acelerarlo, caso como el que les platiqué sobre Hyperloop, que Hyperloop, para que se acelere el bullet donde va la gente, usa campos electromagnéticos muy fuertes para acelerarlo. Bueno, ahora imagínense que el bullet donde viaja la gente es una partícula, y esta misma partícula se acelera mediante campos magnéticos. Hay dos tipos de aceleradores de partículas, hasta donde yo sé es lineal y circular. El circular es como el que usa Flash, y el lineal es como un tubo de PVC donde atraviesan las partículas. ¿Para qué nos sirve el acelerador de partículas? Es más que nada para investigación, para ver qué pasan. De hecho, cuando se logra acelerar estas partículas y llegan a colisionar y pasa algo, no tarda más de un segundo en que se pueda observar qué es lo que pasa. Son investigaciones súper rápidas y súper profundas. Prácticamente pueden llegar a descubrir nuevos elementos, pueden llegar a ver cómo se comportan las partículas en ciertas velocidades. Y un dato interesante es que la portada del disco de The Strokes, la de Is This It, es una foto de una partícula que fue sacada de un acelerador de partículas. Y pues bueno, para eso sirve un acelerador de partículas que involucra lo que nosotros estamos viendo en este momento: campos magnéticos, velocidad, electricidad y todos estos, y prácticamente los conceptos muy básicos nos van a servir para resolver este problema, ¿vale? Y ahorita se los voy a explicar. Y en pocas palabras, eso es lo que yo entendí como un acelerador de partículas, pero los invito a que también si les interesa, busquen información sobre eso. El chico Javier Santaolalla lo explica chido y creo que está interesante. En México no hay un acelerador de partículas, pero tengo el privilegio de que mi director de tesis es el doctor Daniel Hernández Cruz. Él es un maestro de la Facultad de Ingeniería, por el cual yo conocí porque precisamente dio una conferencia acerca de sincrotrón. Es prácticamente trabajar con partículas a una velocidad muy grande. Él hizo un doctorado sobre eso en Canadá y está tratando muy fuertemente de que se trata de construir el primer acelerador de partículas en México. Si les interesa todo este tema, igual puedo armar una charla con él. Sigue siendo uno de mis maestros con los que tengo contacto, y esperemos que la unión de todos estos físicos y investigadores mexicanos sea pues fructífera, porque sería un gran avance para la ciencia en México que se pudiera llegar a construir ese acelerador de partículas y que fuera prácticamente creado por personas chiapanecas. Y no sé, es muy interesante. Igual si quieren una plática sobre eso me avisan y voy a tratar de agendarlo con el doctor Daniel. Y pues bueno, por eso yo digo que es muy importante y muy interesante cuando nos enseñan bien las cosas, porque cosas básicas pueden llegar a la recreación de algo grande, de algo que tú no sabías que pudieras ser capaz. Y pues esperemos que todo esto sea fructífero y que en algunos años podemos ver de que hay un acelerador de partículas en México y nos va a servir muchísimo para ciencia y tecnología. Y él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en México. Es una categoría que te da CONACYT cuando tú haces suficientes investigaciones, y hay de 3 niveles hasta donde yo sé. Pero pues bueno, ya me salí a la tangente. Vamos a revisar el problema, ¿ok? Bueno, a mí lo que me sirve mucho para resolver los problemas es volver a escribirlos. No me sirve mucho leerlos directamente porque no me los imagino. Entonces, de la manera en la que yo hago y que les aconsejo, es volverlo a reescribir e ir ustedes leyendo parte por parte y tratando de entenderlo.
Dicen por ahí que si comprendes el problema tienes 90% resuelto todo. Así que lo primero y lo esencial es comprender el problema. Y lo que también les recomiendo mucho es anotar los datos. Del problema anterior saco estos datos que nos da la velocidad del protón, es de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Nos da la intensidad del campo magnético, que es de 0.40 teslas, y esto sería equivalente a un Gauss. Recordemos que en la lectura, en la página 32, es donde nos dicen que la intensidad del campo magnético de la superficie terrestre es aproximadamente 10 a la menos 4 teslas. O sea que en la Tierra no va a haber un campo, al menos natural, de un tesla, porque es una unidad demasiado grande. Entonces vamos a demostrar, o vamos a usar también que el 0.40 teslas es el equivalente a un Gauss. ¿Ok? Esto es como que lo más normal que hay para no poner 0.40 teslas, es prácticamente un Gauss, pero eso es una equivalencia nada más, meramente, por así decirlo. Bueno, y nos da también el ángulo al que se mueve el protón. Estamos hablando de un protón. Ya teniendo estos datos, esta es la fórmula que les expliqué al inicio de la clase, que es la fórmula que viene en la página 32. Aquí está. Esta, recordemos que viene de 3 elementos, ¿no? De una carga que está en un campo magnético, que tiene una velocidad y que produce estas dos en combinación una fuerza. Y esta es cómo vamos a obtener la intensidad del campo magnético. Tenemos la fuerza, la carga y la velocidad. Si nosotros sabemos despejar, el mundo es nuestro. Lo que necesitamos en la primer inciso dice magnitud y dirección de la fuerza magnética del protón. Aquí estamos hablando acerca del campo magnético, pero queremos saber acerca de la fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Si nosotros queremos despejar a esto lo pasamos para acá multiplicando. Y solamente nos quedaría F es igual a la carga por el campo magnético por la velocidad y el seno de teta. Lo que nos piden, magnitud y dirección de la fuerza. Ok, ya sabemos que tenemos la fuerza, solamente vamos a sustituir la carga, ya no nos da el problema, que es de... Bueno, no nos da el problema, perdón. Pero aquí les dejo una tabla que encontré en internet y ustedes también la pueden buscar. Nosotros hablamos acerca de 3 partículas, protón, neutrón y electrón. Creo que eso es muy básico, ustedes ya lo saben. La masa del protón es esta, la del neutrón es esta y la del electrón es esta. La carga del protón es esta, del neutrón es 0 y del electrón es 0. Bueno, aquí vamos a sustituir la carga del protón, porque estamos hablando de un protón. Pues voy a mi tabla y me digo, carga del protón es esta. Ok. Esta fue la que yo encontré en internet y esta es la que está en el libro, pero pues no hay una gran variación, ¿ok? Ya sustituimos esto por 10 a la menos 19 por B, que va a ser 0.40 teslas, que es lo que nos dice el problema. Y V, seno de teta, que es V, la velocidad, que ya también nos da el problema, por el seno de 30 grados, que también nos lo da el problema. Entonces, nosotros vamos a sustituir todo esto, que es 1.60 por 10 a la... Mi tecla, la otra no sirve, pero sé cómo resolverlo. A la menos 19, perdón. Menos 19. Siempre es importante que ustedes elaboren bien lo que le dicen a la calculadora para que no se les vaya a salir un resultado diferente, ¿va? Ahora otra vez abro paréntesis y pongo 0.40. Luego pongo 5 por 10 a la 6. Por, aquí tengo seno de 30. Y aquí como me hace falta un
un paréntesis, lo voy a agregar, doy y me va a salir 1.6 por 10 a la menos 13 newtons. Cuando ustedes vayan a hacer esto, procuren que siempre escriban las unidades. No están para saberlo ni yo para decirlo, pero yo casi repruebo un examen porque hice todo mi examen, pero no le puse unidades. Y pues sí, me costó la reprobación. Pero aprendo de mis errores y siempre usen unidades, ¿va? Y de esa manera vamos a obtener este resultado. Aquí en mi calculadora es fácil de poner los exponentes, pero si ustedes tienen esta calculadora, lo pueden hacer igual. Aquí voy a poner 1.60 por 10 a la 19, menos 19. Luego por 0.40, cierro paréntesis, 5 por 10 a la 6 y por seno de 30. Y eso nos da 1.6 por 10 a la menos 13. Nos da prácticamente el mismo resultado. Simplemente hay que saber bien el orden, por eso es importante de que ustedes lo escriban con todo y unidades y de tal manera que ustedes entiendan qué es lo que les está saliendo, ¿va? Y de esa manera es que vamos a tener el resultado del inciso el inciso A. Bueno, ahora vamos con el inciso B, que nos dice ¿cuál es la aceleración del protón? Bueno, para esto vamos a utilizar lo que conocemos y lo que afortunadamente nos dejó Newton como la segunda ley de Newton. Y de esa manera es que vamos a tener el resultado del inciso A. Bueno, ahora vamos con el inciso B, que nos dice ¿cuál es la aceleración del protón? Bueno, para esto vamos a utilizar lo que conocemos y lo que afortunadamente nos dejó Newton como la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la relación entre fuerza, masa y aceleración de una partícula o en general de los cuerpos, ¿no? En este momento lo vamos a aplicar hacia una partícula. Y ya tenemos una fuerza, tenemos una masa y queremos saber cuál es la aceleración. Y como les dije, si ustedes saben despejar, el mundo es de ustedes. Nos vamos a enfocar en lo que nos pide el problema, que es aceleración. Entonces, despejando esta fórmula que es la principal de la segunda ley, si queremos nada más aceleración, vamos a pasar esto hacia acá y va a ser F. Y de tal manera que nos queda esto. Por consecuente, este valor ya lo tenemos, que es el valor que hemos sacado anteriormente, que nos dio 1.6 por 10 a la menos 13 newtons. Y ahora vamos a dividirlo entre la masa del protón, que es la que les dejé en esta tablita, pero ustedes también pueden buscar su propia tabla. Y esto nos va a dar 9.6 por 10 a la 13. Lo vamos a comprobar. Siempre traten de comprobar, nunca váyanse por la cinta porque a veces el libro tiene errores y ahorita les voy a enseñar uno, que es menos 13 entre 1.67 por 10 a la menos 27. Y esto nos da 9.5 por 10 a la 13. Y aquí nos dio en el libro 9.6 por 10 a la 13. No hay mucha diferencia, pero se toma como bueno. Y la tercera, valor pide la fuerza y la aceleración del protón si fuera un electrón. O sea que volviéramos a calcular lo mismo que hicimos anteriormente aquí, si fuera un electrón en vez de un protón. Pero aquí lo que va a cambiar es la carga. Y la carga tanto del protón y del neutrón son prácticamente lo mismo. Entonces por eso es que la fuerza sería la misma que en el anterior. La fuerza va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 13. 1.6 por 10 a la menos 13 newtons. Y así quedaría el primero, y ya expliqué por qué. Porque la carga del protón y del neutrón sigue siendo lo mismo. Y ahora nos dice la aceleración, que va a ser lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí sí tenemos una diferencia. ¿Por qué?
porque la masa del protón y del electrón no son lo mismo. Que es donde les digo que el libro, no sé si yo estoy mal, pero ustedes díganme. El libro vuelve a poner, a pesar de que aquí pone que la masa es de 9.11, aquí vuelve a sustituir con 1.67 y le da este resultado. Pero con los datos que obtuve, vamos a dividir la fuerza, que es la misma, que ya habíamos obtenido anteriormente, dividido entre la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31. Y esto nos va a dar, lo voy a verificar, 9.11 por 10 a la menos 31. Y eso da 1.75 por 10 a la 17 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esa manera pues ya se resolvió el problema, o bueno, el ejemplo 1 de la página 33. Bueno, en la página 34 vamos a tener la continuación, que es sobre un conductor con corriente eléctrica. Nosotros nos enfocábamos en una sola partícula, ahora vamos a enfocarnos en un conjunto de partículas. Esto es prácticamente lo que nos dice la lectura. Como hemos estudiado, una carga de movimiento a través de un campo magnético puede esperar una fuerza magnética. Dado que la corriente eléctrica es una colección de cargas en movimiento, entonces una corriente en presencia de un campo magnético también puede experimentar una fuerza magnética. Si observas en la figura siguiente, se coloca un cable conductor entre los polos de un imán, conectándolos a una batería. Por lo tanto, el cable en sí experimenta una fuerza magnética que empuja el cable a la derecha de la figura. La dirección de la fuerza se determina aplicando la regla de la mano derecha. Estos son los dos polos de un imán y aquí es donde se genera el campo magnético. La corriente se genera aquí cuando la conectan a una batería, y eso es lo que les traté de explicar a grandes rasgos. Espero que lo hayan entendido, pero si no, aquí se ve un poquito más claro. Los dedos los voy a alinear al campo magnético y este es el campo magnético, ¿no? El que me está generando esta figura. El pulgar lo voy a alinear con lo que está haciendo como el cable, ¿no? El cable. Y la resultante va a ser la perpendicular de estos tres, que va a ser la fuerza y va a estar dada hacia la derecha de esta figura. De esa manera se dan cuenta que aquí tu palma con tu pulgar deben formar 90 grados y tu fuerza tiene que también formar 90 grados con respecto a estos. Y de esa manera es así a grandes rasgos como funciona la regla de la mano derecha. Espero que aquí lo hayan entendido mejor que como lo enseñé yo, porque pues tal vez no me voy a explicar bien. Bueno, seguramente no. Entonces vamos a la página 35. Recordemos, cuando una carga se mueve a través de un campo magnético, la magnitud de la fuerza que actúa sobre la carga se expresa en el modelo matemático. Esto es lo que vimos hace unos momentos, ¿no? La fórmula que viene aquí, la que vimos en el problema. Dice, si aplicamos esa fuerza en un cable de corriente I, como se observa en la siguiente figura, aquí estamos, en esta figura. Este es el campo, este es el cable. Aquí, para este lado va a ir la velocidad, que es lo que les digo. Apunten un pulgar o uno de sus dedos hacia la velocidad, uno hacia el campo, y la resultante de la perpendicular entre estas dos va a ser la fuerza. Ahora nos dice, ya no tenemos una sola partícula como en el ejemplo pasado, ya tenemos un conjunto de partículas que viajan a través de un cable, ¿no? Entonces, como se observa en la siguiente figura, el cable de longitud L que conduce una corriente I, el cual está orientado con un ángulo θ con respecto al campo magnético B. Está orientado con un ángulo θ con respecto a este ángulo. La longitud de esto lo vamos a tomar como L, pero también recordemos que está implícita la corriente. Ahora debemos considerar otra magnitud, que es el tiempo t necesario para que la carga total recorra la longitud del cable. Ya no tenemos una sola partícula, ya tenemos un conjunto de partículas que les va a tomar tiempo llegar desde este punto hasta ese punto. Es por eso que vamos a considerar ya la variable de tiempo. El modelo matemático con relación al tiempo se expresa de la siguiente manera: F, Q, V, B, seno de θ.
La Q lo vamos a dividir sobre el tiempo, porque es lo que la carga, el tiempo que tarda la carga en atravesar todo esto. Y la velocidad por el tiempo por B seno de teta, porque la velocidad también está en función del tiempo, en este caso, ¿no? Aplicando el modelo matemático de corriente eléctrica, I es igual a Q sobre T, esto va a ser I, que es todo lo que tarda la carga en el tiempo, lo vamos a denotar como I. Y en términos de BT es la longitud L del cable. Esto va a ser L. Y de tal manera que I por L va a ser todo esto, ¿ok? Con estas dos deducciones, la expresión de fuerza matemática ejercida en un cable conductor de corriente se expresa de la siguiente manera. Simplificando esto, tenemos I por L por V seno de teta. De esa manera podemos ir al siguiente ejemplo. La bobina de la voz de bocina tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Contiene 55 vueltas de alambre y está colocada perpendicularmente en un campo magnético de 0.10 teslas. La corriente en la bobina de la voz es de 2 amperes. Determina A, la fuerza magnética que actúa sobre la bobina y el cono. B, si la bobina y el cono tienen una masa combinada de 0.20, determine la aceleración. Bueno, la solución nos dice, primero debemos calcular la longitud L del alambre, la cual está dada por el número de vueltas N por la circunferencia de una vuelta. Si ustedes tienen o no tienen la menor idea de qué es una bobina, en práctica, en pocas palabras, es enrollar, es un cable enrollado por el cual se le hace pasar una corriente, ¿no? Esto es prácticamente lo que tendríamos acá, solamente que en el problema vamos a tratar de no manejarlos en rollitos como están, sino imaginar que vamos a desenrollarlos y tratarlos como un alambre lineal, ¿va? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, primero calcular la longitud, que va a estar dada por el número de vueltas por pi por diámetro. El número de vueltas son 55 por pi y el diámetro lo vamos a poner en centímetros, o lo vamos a expresar en, bueno, lo tenemos en centímetros. Sí, lo tenemos en centímetros y los vamos a expresar en metros. De esta manera nos va a decir que la longitud total de esta bobina desenrollada va a ser de 4.3 metros. Luego A, el campo magnético actúa perpendicularmente en todas partes del alambre. La fuerza de la bobina es esta es la fórmula que deducimos o que dedujo el libro anteriormente. 2 amperes es la intensidad que fluye en el cable. Los 4.3 metros son los que ya sacamos de acá. Y el valor del campo magnético es 0.10 teslas, ya nos los dan. Y el seno de 90 grados, que esto nos da a 0.86. Y así obtenemos la fuerza del campo magnético sobre esta bobina. Ahora el inciso B. Para determinar la aceleración de la bobina y la voz del cono, se aplica la segunda ley de Newton. Es prácticamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. La fuerza sobre la masa. La fuerza ya la sacamos y la masa es la combinada que nos decía en el problema. De esta manera la aceleración va a ser de 43 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, de esa manera avanzamos bastante. Espero que no hayan tenido, bueno, sí, espero que tengan dudas y que las pregunten y investiguenlas, y de verdad pregúntenme. Si ustedes no lo entienden, vayan haciéndolo paso a paso, paren el video, busquen otros ejemplos que a ustedes les pueda servir para aprender más, ¿va? Y la actividad de esta clase, yo creo que la próxima semana no vamos a tener clase porque va a ser la semana de promoción a la capacitación. Y ese sería el último ejemplo que vamos a ver por esta clase. De esta manera, la actividad que sería para entregar va a ser la siguiente. Hasta donde yo sé, le doy clases a 603 y 609, que son los grupos que llevan temas selectos de física. Y en la página 38 y 39, bueno, desde la página 37, 38 y 39 hay 9 problemas que involucran estos temas que les acabo de explicar.
Como son dos grupos y hay nueve problemas, ustedes entre los dos grupos o aquí en los comentarios de YouTube, de los comentarios de YouTube mejor voy a ver cuáles de los ustedes quieren que yo resuelva. Para que les toque 4 y 4 a ustedes, 4 al 603 y 4 al 609, de todos estos que hay aquí, ustedes como alumnos, dejen aquí en los comentarios cuál es el problema que a ustedes les gustaría que yo resolviera y que se los mostrara en un video, para que de esa manera les queden 4 a ustedes y lo que van a hacer es resolverlos y van a resolverlos en grupo, ¿va? Si por ejemplo les toca al 609, vamos a decir, al 609 le tocó el 9, 8, 7 y 6. Bueno, ustedes como grupo van a organizarse y van a resolver estos 4 problemas en un video. Pueden ustedes dividirse entre todo el grupo, uno que lo resuelva, otro que lo grabe, otro que lo suba, y de esa manera en la próxima les voy a dejar la fecha aquí abajo de cuándo me van a entregar el video, y esa va a ser la actividad número 3 de temas selectos de física. Va a ser, vuelvo a recapitular, la elaboración de un video resolviendo 4 de estos problemas. Ustedes en esta semana voy a dejar que ustedes comenten en la sección de comentarios cuál es el que les gustaría que yo resolviera de estos 9. Lo voy a subir, lo voy a grabar, lo voy a subir, y ya a ustedes les voy a dejar la fecha aquí abajo también de cuándo me van a entregar el video. Va a ser por grupo y en el video van a incluir quienes participaron, y en base a los que participaron es que les voy a tomar en cuenta la actividad, ¿va? Espero que yo sé que fue una clase bastante larga, pero tenemos que avanzar. Lo siento mucho si es largo, espero que se lo tomen con calma y traten de, si quieren un consejo y para que ustedes lo entiendan, resuelvan el ejemplo 1, que creo que es el más completo, con sus propias unidades. Ustedes inventen su propio problema, bueno, no inventen su propio problema, el problema ya está aquí, solo cambien las unidades y vuelvan a hacerlo desde cero totalmente, con ustedes, con su calculadora, en calma en su casa, y van a practicar de esa manera para que ustedes puedan resolver los demás. De todas maneras, voy a seguir en contacto con algunos de ustedes en WhatsApp. Si tienen alguna duda, voy a estar pendiente. Y si no lo entienden, busquen otros elementos, busquen más videos. De hecho, en Moodle también hay unos videos que les pueden explicar esto. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un buen fin de semana. Quisiera volver a recapitular solo para cerrarlo. Traten, no es una actividad que me van a entregar, pero por voluntad les recomiendo mucho que resuelvan el ejemplo 1, ¿va? Con sus propias unidades, háganlo ustedes. Y el 2, pónganse de acuerdo ustedes aquí abajo en los comentarios para que me digan uno de los problemas que ustedes quieren que yo resuelva, para que ya les reparta yo los 4 que les va a tocar a cada grupo. Van a hacer un video resolviendo esos 4 ejercicios y me van a mandar el link. Lo pueden subir a Drive, lo pueden subir a YouTube, ustedes como se les haga más fácil que me lo compartan. Lo voy a subir, claro, aquí en el canal de YouTube para que ustedes se retroalimenten después de esto. Y eso sería todo. Igual en la parte a la descripción del video les voy a dejar la fecha de cuándo sería tentativo para entregar el video. Y espero que no se les haga tan pesado, espero que lo entiendan. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.